sesión número 1 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Se ha recibido, presidente, un reemplazo para esta comisión de manera permanente por parte de la diputada Javiera Morales, quien reemplazará al diputado Diego Ibáñez. ¿Está correcto? La diputada Javiera Morales reemplazará al diputado Diego Ibáñez. En el mismo sentido, un reemplazo permanente por el cual la diputada Marta González, el diputado Raúl Soto reemplazará a la diputada Marta González. Sí, el diputado Raúl Soto. Diputado Raúl Soto reemplaza a la diputada Marta González. Una minuta hecha llegar por la diputada Karen Medina acerca de la comisión respecto donde solicita que se generen las siguientes diligencias o trámites. Que se cite del Servicio de Impuestos Internos al señor Hernán Frigolet, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, a Carolina Saravia, encargada de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, a Solange Bernstein Jauregui, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, quien entiendo ya estuvo en la comisión, al fiscal de la Unidad de Investigación, don Andrés Montes Cruz, y las siguientes solicitudes de oficio, también por parte de la diputada Medina. Primero, que se oficie al Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión para el Mercado Financiero con el objeto de que informen respecto de denuncias e investigaciones y sus resultados, seguida respecto de las empresas Factoring Factop y Corredora de Bolsas STF, conjuntamente con lo anterior que se informe quiénes eran los funcionarios encargados de tales fiscalizaciones o investigaciones. En segundo lugar, que se oficie igualmente al Servicio de Impuestos Internos y Comisión para el Mercado Financiero para que informe si se han iniciado investigaciones internas que permitan determinar la veracidad de los hechos en materia de los audios y los posibles responsables. Y en tercer lugar, a las mismas instituciones para que informen si se han realizado las denuncias ante el Ministerio Público por los hechos de soborno, cohecho o falsificación que pudiesen existir en base a las posibles irregularidades suscitadas en sus instituciones. Y por último, presidente, un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero con la que remite parte de la información solicitada acerca de las audiencias concedidas a gestores de intereses, representantes de la firma STF Capital Corredores de Bolsa, durante el año 2023. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Respecto a los oficios, creo que hay algunos de esos que fueron respondidos por la CMF en la primera reunión que tuvimos. Entonces, de todas maneras, podemos suscribir el acuerdo, solicitarlos mediante oficio, estas solicitudes que hace la diputada respecto de los oficios. De las citaciones, veámoslo en el momento de las citaciones, porque hay varios de esos que ya están, entiendo, en el listado que fueron solicitados. Sí. ¿Tuvimos respuesta de oficios? Los CMF envió el tema de las reuniones de voto. Ok. Sí, sería bueno poder remitirlo. Y también consultar si hicimos el oficio a la superintendencia, porque habíamos acordado hacer un oficio a la superintendencia para... y no hay respuesta aún. Ok, porque habíamos solicitado a la superintendencia se nos pudiese informar respecto de si eventualmente pudiesen haber dineros de los fondos de pensiones en estos casos involucrados en estas empresas. Bueno, la presente sesión tiene propósito de recibir al señor Nicolás Sepúlveda Gambi. Él es periodista de CIPER. Solo para el contexto, el señor Nicolás Sepúlveda es el periodista que destapó el caso Audio en CIPER, por lo cual para nosotros es extremadamente relevante el poder escuchar respecto del caso, su visión, y que también nos pueda dar algunos antecedentes que sean relevantes para el trabajo de esta comisión. Nosotros lo hemos dicho, a nuestro juicio estamos en presencia de un caso bastante grave. Lo que el periodista Sepúlveda y CIPER destaparon es una situación que nos preocupa a todos los parlamentarios, puesto cuando un grupo de personas se reúne
y se confabula para y eventualmente intentar coimear a funcionarios públicos para sacar provecho para grandes empresarios, se afecta de manera severa a nuestras instituciones. Es por eso que le damos a la palabra a don Nicolás para que nos pueda exponer. Sí, está muteado, ahí está. Buenos días, presidente. Buenos días también a todos los miembros de la comisión. Preparé una pequeña presentación que tiene que ver con algunos elementos fundamentales que nosotros pudimos detectar en la investigación periodística que hemos desarrollado sobre el caso Hermosillo o caso Audios, ¿no? Como se ha conocido en la prensa. Hemos publicado, creo ya son 7 reportajes y les voy a contar ahora cuáles son las principales conclusiones referidas particularmente a la eventual participación de funcionarios públicos en esta historia, ¿no? Como todos saben, el audio que nosotros revelamos se trata del audio de una reunión que se realizó el 22 de junio en la oficina que tenía el abogado Luis Hermosilla en Vitacura, en el edificio del Grupo Patio. El Grupo Patio es un holding económico que se dedica fundamentalmente a la explotación de edificios para oficinas y para el comercio. Tiene operación en varios países y hasta hace poco era controlado por la familia Jalaf. Ese dato es importante, porque según dicen los involucrados en esta historia, parte importante de los recursos que se generaban en el Factoring Factop o que eventualmente se generaban, tenían que ver con una forma de encontrar financiamiento para ayudar a la familia Jalaf, ¿no? Que enfrentaba una situación de endeudamiento bastante importante. También son socios en ese holding las hermanas Gabriela y Paula Luxic y el empresario Eduardo Elberg. En este audio de 105 minutos al que en CIPER tuvimos acceso y que tuvimos que chequear antes de publicar, nos preocupamos de que no fuera un audio que estuviera intervenido por inteligencia artificial, que los datos que ahí se entregaran fueran verdaderos, etc. En ese audio se escucha que el abogado Luis Hermosilla, también está su colega Leonardo Villalobos y el empresario Daniel Sauer, hablan sobre pagos pasados, es decir, pretéritos a funcionarios de impuestos internos para anular liquidaciones tributarias, y también de supuestos pagos actuales que se habrían generado en ese entonces, a mediados de 2023, también a funcionarios de impuestos internos para anular, o sea, para acceder a información confidencial del SI sobre facturas falsas que reconocen en ese audio se utilizaban en el Factoring Facto. Eventualmente ellos también hablan de pagos a supuestos funcionarios de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Quiénes son estos personajes? A Luis Hermosilla todos lo conocemos, ¿no? Abogado penalista con mucha influencia y vínculos políticos. Al momento de darse a conocer el audio, defendía a algunos parlamentarios de la UDI, también era abogado del jefe de asesores de la moneda, el señor Miguel Crispi. Durante años ha sido socio del exministro del Interior, Andrés Chadwick, y cumplió labores en la moneda durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esto es relevante porque el señor Hermosilla era una persona que es ahora que mantiene muchos vínculos políticos bien importantes. La señora Leonarda Villalobos es abogada de la Universidad Bolivariana, se tituló el año 2021 y antes se desempeñó como asesora tributaria y lobista de varias empresas. Según ha señalado el señor Daniel Sauer, el empresario, ¿no?, que estaba involucrado y que participa en esta reunión, ella lo asesoraba al menos desde el año 2016. Leonarda Villalobos registra un paso bien prolífico también por el aparato público y tiene vínculos, ¿no?, societarios y personales con funcionarios públicos de ministerios y también asesores políticos. Esto voy a tratar de resumirlo. Según el rastreo que nosotros pudimos hacer, Leonarda Villalobos ingresó al Ministerio de Educación durante el primer mandato de Sebastián Piñera, según registros de transparencia, entre el 2 de mayo, desde el 2 de mayo de 2013, ella figura recibiendo sueldos mensuales de 1,7 millón por su rol de relacionadora pública empresarial. Sí aparece en los registros de transparencia. En ese tiempo no era abogada, ¿no? Hay que recordar que recién se tituló el año 2021. Antes, entre 2012 y 2013, aparece recibiendo pagos del Hospital de Melipilla y del Instituto Psiquiátrico José Horvitz, también por este rol, entre comillas, de relacionadora pública empresarial. Antes de eso, fue funcionaria de una corporación municipal en Conchalí, cuando el alcalde era Rubén Malboa, el entonces marido de Carla Rubilar, diputada de RN por ese distrito. Hay un episodio que nosotros revelamos en CIPER que tiene que ver con una querella por amenazas que se presentó en contra de la señora Leonarda Villalobos. Esa querella se presentó hace más de 10 años. Y en ella un funcionario la denuncia por hostigamiento que partió en 2009, cuando esta persona que presenta la querella dice que se negó a imprimir con recursos municipales chapitas que iban a servir para la campaña parlamentaria de ese año,
de la ex parlamentaria Carla Rubilar. Ella, Carla Rubilar, dice que nunca se enteró de esta historia y que tampoco conocía a Leonarda Villalobos. Estos vínculos, algunos vínculos políticos de Leonarda Villalobos hasta ahora eran desconocidos y creo, señor presidente, que son relevantes porque podrían mostrar cuál es el nivel de contacto y de redes de la señora Leonarda Villalobos en distintas instancias del aparato público. En la indagación que nosotros hicimos sobre ella nos encontramos, por ejemplo, con la sorpresa de que en un documento interno del Partido por la Democracia, el PPD, fechado el 30 de junio de 2014, ella aparece siendo proclamada como secretaria del Comunal de la Reina de ese partido. No se sabe hasta qué fecha militó en el PPD, pero actualmente ella no figura en el registro interno de militantes de ese partido. Sus vínculos políticos no terminan ahí. Su actual marido, el señor Luis Angulo, se casaron en el año 2018, se conocieron cuando trabajaban en el Ministerio de Educación. El señor Angulo también ha sido asesor en el Ministerio de Ciencia y en el Ministerio de Bienes Nacionales durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Registró un paso como asesor parlamentario en el Congreso. Hace muy poquito, entre marzo y diciembre de 2022, el señor Angulo era el jefe de gabinete del diputado Cristian Tapia, diputado independiente en cupo PPD. Uno de los socios de la señora Villalobos era un staff de abogados que ella creó en 2022 y a través del cual prestaba asesorías, entre otras empresas, al Factoring Factop. Es el señor Alejandro Ávila Huerta, que actualmente es asesor a honorarios del mismo diputado Cristian Tapia, y antes también registra pasos como funcionario en distintos municipios del país. Hay todo un grupo de asesores políticos que rodea y tiene negocios con la señora Leonarda Villalobos, ¿no? Está su marido, Luis Angulo, el exdiputado de la Democracia Cristiana, Ezequiel Silva, y también el abogado Alejandro Ávila. Comparten todos ellos sociedades con un grupo de asesores que ejerció labores de gobierno durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, como Julio Valladares y Alexis Yáñez, quienes, el último, por ejemplo, Alexis Yáñez, cumplió un rol como enlace entre el gobierno y el Congreso durante la tramitación de la reforma tributaria, ¿no?, que impulsó ese gobierno. Ese grupo de funcionarios públicos y asesores políticos son relevantes en esta historia porque se habla de ellos en el audio que revelamos en CIPER. ¿Por qué se habla de ellos? Porque dos de las sociedades comerciales de ese grupo aparecen recibiendo facturas falsas, o supuestamente falsas, al menos falsas según lo que dice el señor Daniel Sauer en el audio. Aparecen recibiendo estas facturas desde empresas utilizadas por Daniel Sauer y su factory, ¿no? Factop. Nosotros detectamos ahí al menos dos sociedades comerciales. La primera es Stewart Asesorías Spa, creada por Leonarda Villalobos en 2017, y la otra es Asesorías y Negocios Comercio Spa, donde el marido de Leonarda Villalobos, Luis Angulo, es socio con el exdiputado Ezequiel Silva. Y este punto es muy importante porque tiene que ver con la información que entrega Leonarda Villalobos y que, según dice ella, había obtenido desde el Servicio de Impuestos Internos. Toda esta es información confidencial. Según dice Leonarda Villalobos, la empresa Comercia, la empresa de su marido con Ezequiel Silva, habría recibido 400 facturas desde sociedades ligadas a Factop, facturas que serían falsas. Aquí cito textual a Leonarda Villalobos, y estos datos son muy relevantes porque nosotros pudimos chequear que los datos que ella entrega aquí son verdaderos. ¿Okay? Ella dice, están investigando por el Servicio de Impuestos Internos del folio 400 desde marzo al 1600 de diciembre de la sociedad Guayasamín. Folios significan facturas, dice la abogada. Hace referencia a facturas emitidas durante el año 2022. En el mismo audio, esta factura falsa, explica el señor Daniel Sauer, son facturas que se utilizaban en una bicicleta financiera para llegar recursos a la familia Jalaf, que yo les dije al principio, eran los entonces controladores del Grupo Patio, y quienes enfrentan una situación de endeudamiento bastante importante. Según registro del Diario Oficial, en 2017, los socios de la Sociedad Asesorías y Negocios Comercia eran el exdiputado Ezequiel Silva y el actual marido de Leonarda Villalobos, Luis Angulo Rantún. Ambos trabajaron en el año 2014 en el Ministerio de Educación, cuando este estaba al mando del entonces ministro Nicolás Eizaguirre. Acá hay un asunto importante porque la señora Villalobos dice en el audio que el exministro Eizaguirre es socio de Asesorías y Negocios Comercia. Nosotros no encontramos ninguna prueba de eso. Hablamos con el señor Eizaguirre, él negó ser parte de esa sociedad y tampoco su nombre aparece en los documentos ni del Diario Oficial ni tampoco en las escrituras públicas que se firmaron para constituir la sociedad. Bueno, nosotros contamos de ahí alguna parte de la trayectoria pública del señor Luis Angulo. Yo les dije que ha sido asesor político, ha trabajado en municipio y también en gobierno. No estaba como asesor en el
en un ministerio en el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, y al momento que nosotros publicamos el reportaje, él fue desvinculado de ese cargo. Eh, ya, ahora les voy a contar algunos de los principales hallazgos de nuestra investigación que se han ido revelando a partir de sucesivos reportajes que hemos ido publicando durante la última semana. Nosotros, utilizando las herramientas de la investigación periodística, pudimos acreditar varios antecedentes que son relevantes, creo, para el objetivo de esta comisión investigadora. El primero es que la anulación de las liquidaciones tributarias de impuestos internos contra el señor Daniel Sauer existieron, ¿no? Recordemos que él en el audio señala, y aquí voy a citar textual nuevamente, ¿no? Aquí cito al señor Daniel Sauer. Él dice en una parte de ese audio: ni siquiera cuando yo con la Leo, se refiere a Leonardo Villalobos, no éramos lo que somos hoy en día. Hoy en día para mí la Leo es familia, dice. Nos estábamos conociendo recién, me cobró gamba 40. Me dijo: le voy a tirar gamba al servicio para arreglar tu huevada, son 40 para mí. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevada eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del servicio hecho. Y le pagué 0 al servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás creo que ya prescribió. En ese momento hay risa en la reunión, ¿no? Fue todo un éxito, dice el señor Daniel Sauer. Pues bien, nosotros recopilamos distintos antecedentes y miramos distintos documentos, y la anulación de esas liquidaciones tributarias efectivamente existieron. Les voy a detallar un poco de qué se trató esas anulaciones, pero un segundo hallazgo tiene que ver con que los antecedentes que lee la señora Villalobos en esa reunión del 22 de junio, relacionados con la utilización de facturas falsas por parte de empresas relacionadas a Factop, también son verdaderos. Hasta ese momento, junio de 2023, el Servicio de Impuestos Internos estaba desarrollando una indagatoria secreta sobre los movimientos de facturas en torno a Factop. No sabemos hasta el día de hoy de qué forma la señora Villalobos accedió a esos antecedentes, pero nos parece relevante que esos antecedentes fueran efectivos y con certeza provenían del interior del Servicio de Impuestos Internos. El tercer punto que nosotros consideramos que son relevantes como hallazgos tienen que ver con que la señora Villalobos visitó las oficinas del Servicio de Impuestos Internos en las semanas cuando se estaban anulando las liquidaciones tributarias del señor Sauer, hace aproximadamente 5 años atrás, y también visitó las oficinas de impuestos internos durante el año 2023, mientras avanzaba esta indagatoria secreta que yo les digo que estaba desarrollando impuestos internos por las facturas emitidas por sociedades relacionadas con Factop. Sobre la anulación de las liquidaciones, son 7 liquidaciones tributarias que en 2015 Impuestos Internos le imputó a Daniel Sauer. Esas 7 liquidaciones sumaban en total 3.044 millones de pesos. La normativa vigente establece que ante ese tipo de cobros los contribuyentes pueden y podemos todos ejercer acciones de apelación al interior del Servicio de Impuestos Internos. Si esas acciones no son exitosas, se puede recurrir finalmente, ¿no?, a los tribunales tributarios y aduaneros, luego a la Corte de Apelaciones y finalmente a la Corte Suprema. En este caso no fue necesario. En 2015, Daniel Sauer presentó ante Impuestos Internos su primera apelación, que fue una reposición administrativa voluntaria, una RAV, que es uno de los mecanismos con que cuentan los contribuyentes para solicitar a Impuestos Internos que revise sus decisiones. Esa RAV fue rechazada el mismo 2015. Ninguno de los funcionarios suspendidos por Impuestos Internos cuando estalló este escándalo disipó de esa decisión, ¿okay?, de rechazar esa apelación del señor Sauer. El 16 de febrero del año 2016, el señor Sauer volvió a la carga. Esa vez presentó una revisión de la actuación fiscalizadora, una RAF. Esta la presentó ante la Dirección Oriente Metropolitana del Servicio de Impuestos Internos. A través de ese recurso, el contribuyente solicita al servicio que se corrijan eventuales errores o vicios que tendrían a su juicio las liquidaciones que le estaban cobrando, estas 7 liquidaciones. Sin esperar la respuesta a esa primera RAF, el señor Sauer presentó una segunda RAF, fechada el 13 de septiembre del año 2016. Ese año, según ha dicho el mismo señor Sauer, Leonardo Villalobos se transformó en asesora tributaria de Factop y STF, la corredora de bolsa que operaba el mismo grupo económico tras el factoring. No se sabe con precisión en qué mes se transformó en asesora tributaria de los Sauer, pero Daniel Sauer lo reconoció y lo dijo en una entrevista con el diario La Segunda. Dijo: desde 2016 era la abogada tributaria externa de la empresa. Las resoluciones de impuestos internos respecto a estas 2 RAF que presentó el señor Daniel Sauer en 2016 llegaron más de un año después, y estas fechas son importantes.
La decisión respecto a la primera RAF está firmada por la señora Paula Vélez, que es una de las funcionarias de Impuesto Interno que actualmente se encuentra suspendida. Ella firmó esa decisión sobre la primera RAF el 12 de diciembre de 2017. No al lugar, se lee en ese documento que nosotros publicamos en uno de los reportajes en CIPER. Esa decisión, el no al lugar, cambió apenas un mes después, ¿no? El no al lugar se firma el 12 de diciembre de 2017 y el 19 de enero de 2018, la segunda RAF presentada por Sauer sí fue acogida. Ese documento también está firmado por la señora Paula Vélez. Esa segunda RAF, vale decir que fue acogida, es decir, se anularon las 7 liquidaciones por más de 3.000 millones de pesos, y es a lo que hace referencia el señor Sauer en el audio de la reunión junto a Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. Los argumentos del señor Sauer en esa RAF se refieren a un problema de forma. Él dice que en la citación que le hizo inicialmente Impuestos Internos por las liquidaciones, no aparecía en el lugar correcto la cifra de las pérdidas que registraba el empresario en el sistema interno del Servicio de Impuestos Internos. En la práctica, esa citación inicial es un llamado a conversar para que el contribuyente aclare la irregularidad tributaria detectada por el servicio. En este caso, la irregularidad que había detectado Impuestos Internos era que no se conocía la procedencia del dinero para una serie de inversiones que hizo el señor Daniel Sauer de 2009 en adelante. La rúbrica, es decir, la firma del señor Cristian Soto, hasta hace poco era el director de la Dirección de Grandes Contribuyentes de Impuestos Internos y que también está actualmente suspendido de su cargo. También aparece en el trámite de anulación de esas liquidaciones. Fue él quien firmó el descargo. El descargo se le conoce al documento que firma el encargado de ese tipo de decisiones en Impuestos Internos y que se destina a la Tesorería General de la República para que cese el cobro de una determinada deuda tributaria. Entre quienes están al mando de la investigación interna que se desarrolla en estos momentos de Impuestos Internos y también entre los fiscales que están indagando este caso, generó suspicacia el brusco cambio en la decisión de los funcionarios de Impuestos Internos entre la resolución que negó la apelación en diciembre de 2017 y que la aceptó apenas un mes después. Nosotros conversamos con distintos abogados tributarios y expertos en la materia, a quienes también les causó extrañeza el cambio de opinión respecto de estas apelaciones del señor Sauer, y además también les extraña la anulación total de las liquidaciones. En estos casos, nos dijeron varios de los expertos con los que conversamos en CIPER, la decisión suele ser que se cobre al menos una parte de lo adeudado, ¿no? Nos dicen que es muy inusual que se anule totalmente la deuda. Esta información también es relevante. La primera RAF, la rechazada, el diciembre de 2017, la tramitó el Departamento de Procedimiento Administrativo Tributario, DEPAT, de la Dirección Oriente Metropolitana de Impuestos Internos. La segunda, la que consiguió finalmente anular las 7 liquidaciones, la vio el Departamento Jurídico de la misma Dirección Oriente Metropolitana de Impuestos Internos. Según dicen quienes estaban en la Dirección Oriente Metropolitana de Impuestos Internos a esa fecha, fue porque el DEPAT, el Departamento de Procedimiento Administrativo Tributario, estaba sobrepasado, ¿no?, con trabajo. Por tanto, el Departamento Jurídico acudió en su ayuda y ayudó a resolver algunas de las apelaciones y resoluciones pendientes que tenía esa dirección regional del servicio. Buena ayuda. Todos los funcionarios de Impuestos Internos, que hasta la fecha son 5, que están suspendidos de sus cargos, tuvieron algún rol en la anulación de estas liquidaciones tributarias. Uno de ellos, por ejemplo, es el señor Eugenio Barnier, que tramitó la segunda RAF en la Dirección Oriente Metropolitana de Impuestos Internos, la que se aprobó. Él se desempeñaba en el Departamento Jurídico de la Dirección Oriente de Impuestos Internos y fue una de las personas que participó en esa anulación de liquidaciones. Las visitas de la señora Leonardo Villalobos al Servicio de Impuestos Internos. Hay un periodo clave, ¿no?, sobre el que yo le hablaba recién, que tiene que ver con lo que ocurrió entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Ahí tiene el foco, de hecho, la actual investigación del Ministerio Público, que es la fecha entre que se rechaza la primera apelación del señor Sauer y la que se acepta, ¿no?, la que finalmente le perdona el pago de más de 3.000 millones de pesos. En esos 41 días que mediaron entre una y otra decisión pasaron muchas cosas, pero una fundamental fue la visita de la señora Leonardo Villalobos en compañía del señor Daniel Sauer a las oficinas del Departamento Jurídico de la Dirección Oriente de Impuestos Internos. El Departamento Jurídico, recordemos, les contaba recién, que fue
el departamento que tramitó la segunda RAF que presentó el señor Daniel Sauer y la que le permitió anular sus cobros tributarios. La investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía se ha complejizado, han ido apareciendo otros actores, uno de ellos Ronnie Acosta, un abogado que también representaba al señor Daniel Sauer en 2017 y quien formalmente ingresó la apelación que terminó anulando las liquidaciones de impuestos internos contra el empresario. Recordemos que Leonarda Villalobos en esa fecha no podía firmar ningún documento porque no se había titulado de abogada, ¿no? Solo tenía el título de, entre comillas, asesora tributaria. El señor Acosta declaró ante la Fiscalía y también en la investigación interna de impuestos internos, y él señaló que le cobró 25 millones a Daniel Sauer por sus servicios. La Fiscalía también pudo ya determinar, y nosotros pudimos chequear ese dato con impuestos internos y con diversas fuentes que están al tanto de lo que se ha avanzado en las investigaciones que se desarrollan en torno a este caso, que gracias a los libros de visitas del Servicio de Impuestos Internos, se supo que la señora Leonarda Villalobos también estuvo este año y más de una vez en la dirección de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos ubicados en la calle Amunátegui en Santiago Centro. Esto creemos que es relevante porque en el audio que nosotros dimos a conocer, ahí se habla del pago de coimas para obtener información interna del Servicio de Impuestos Internos. Yo les decía que además pudimos chequear que los datos que entrega la señora Leonarda Villalobos sobre la emisión de facturas falsas, es decir, las cifras, los nombres de las sociedades y los montos asociados, todos son verdaderos y formaban parte de una preinvestigación que estaba realizando el Servicio de Impuestos Internos en torno a los movimientos de facturas de sociedades ligadas a Facto. Nosotros, bueno, no quiero profundizar tanto en detalles, pero nosotros pudimos chequear que algunas de esas sociedades involucradas son, por ejemplo, Inversiones Guayasamín, que antes tenía otro nombre, se llamaba Servicios Financieros DAS, y esas sociedades y otras son las que aparecen emitiendo estas supuestas facturas falsas y son las que habían llamado la atención de impuestos internos porque esto como parte de un programa de fiscalización, ¿no?, que tiene impuestos internos que se dedica a, se llama Plan Agresivos, ¿no?, en la interna de impuestos internos del servicio, que se dedica a analizar el comportamiento tributario de sociedades sospechosas, ¿no?, cuando hay sociedades que emiten demasiadas facturas y facturas que no tienen que ver necesariamente con el giro de esa sociedad, eso llama la atención de este plan interno del servicio y se empiezan a indagar. Fue ese plan donde se activaron las alarmas y empezaron a mirar los movimientos de las sociedades ligadas a Factop y aparecieron estas cifras que luego Leonarda Villalobos aparece leyendo en la reunión con Luis Hermosilla y el señor Daniel Sauer. Yo les decía, los montos de dinero asociados a esa factura son millonarios, lo cuenta Leonarda Villalobos y solo con esto voy cerrando, doy algunos ejemplos. Sobre la sociedad Guayasamín, dice Leonarda Villalobos, que en enero, por ejemplo, de 2022, emitió facturas por 347 millones, en febrero por 609 millones, en marzo por 1.276 millones, en abril por 2.535 millones de pesos, en mayo por 2.612 millones de pesos, y así suma y sigue. Solo esa sociedad Guayasamín, según la información que Leonarda Villalobos, y que nosotros pudimos chequear que se trata de información verdadera, que estaba recopilando impuestos internos. Solo en 2022 las facturas asociadas a esa sociedad sumaron 18.586 millones de pesos. Eso es lo que preparé y creo yo lo más relevante que nosotros hemos podido investigar, presidente. Gracias, don Nicolás. Yo creo que los antecedentes que entrega son del todo valiosos para el trabajo de esta comisión. Los parlamentarios tienen algunas preguntas, don Nicolás. ¿Qué vamos a hacer? Diputado Mellado. Hola Nicolás, primero felicitarte por el trabajo de investigación, bastante profundo, y preguntar lo siguiente, no sé si ustedes se metieron, ¿cuántas anulaciones más hizo este mismo departamento jurídico? Porque como tú bien dices, el 12 de diciembre, ¿cierto?, no ha lugar en un departamento distinto al departamento jurídico que sí dio a lugar este requerimiento que hacían para dejar sin efecto 3.500 millones de pesos. Entonces, el hilo de cuántas anulaciones más, porque hicieron esto, según lo que tú mismo decías, fueron para ayudar, ¿no? Buena ayuda le dieron. Pero, ¿qué otras ayudas más hicieron este departamento jurídico en otras cosas? ¿Ustedes se metieron en esa? Primero. Segundo, impuesto interno llega tarde, igual que llega tarde en el megafraude, digamos, al contratar que empresas que se hacen en un día
tienen, no sé, 300, 200, 100 facturas, cuando normalmente una empresa en ese mismo rubro tiene 5. Entonces, le falta algo de impuestos internos para ir más rápido en la captura. Yo espero que en la nueva ley que entró podamos mejorar ese tema, digamos. Pero el punto es, no sé si ustedes investigaron cuál es la operación, la operatoria, ¿cierto?, que hace impuestos de interno para hacer el seguimiento, para descubrir estas cosas. Porque si no fuera por el audio que ustedes sacaron, Impuesto Interno no se da cuenta, a lo mejor, que existe esto dentro de Impuestos Internos. Gracias, presidente. Gracias, don Nicolás. Sí, por su intermedio, señor presidente, responderle al diputado Mellado. Es una buena pregunta de investigación, saber cuántas anulaciones tributarias más hizo el Departamento Jurídico de Dirección Oriente de Impuestos Internos a esa fecha. No es algo que hasta ahora hayamos desarrollado, pero lo tendremos en consideración, sin duda es relevante. Y sobre la pregunta de qué le falta al Servicio de Impuestos Internos para detectar este tipo de situaciones, detectarlas antes. Bueno, respecto de las anulaciones, lo que nosotros hemos podido investigar, que cada dirección regional de impuestos internos tiene bastante autonomía, ¿no? Esa autonomía tiene que ver con que si algo ocurre en la Dirección Nacional de Impuestos Internos, alguna situación anómala, alguna situación de corrupta, eso evita que esa situación corrupta se rebalse, ¿no?, a todas las direcciones regionales de impuestos internos. Pero el problema que tiene, según comentan al interior del servicio, que tiene esta forma de funcionamiento, es que hay muy poco control sobre lo que hacen cada una de las direcciones regionales, ¿no? Porque tienen distinta autonomía y también incluso pueden interpretar de distintas formas algunos instructivos del Servicio de Impuestos Internos. Pero bueno, existen algunos programas, yo le contaba de este programa que se llama Agresivos al interior del Servicio de Impuestos Internos, que sí permitió detectar la sospecha respecto a la emisión de facturas falsas, no así la supuesta anomalía respecto a la anulación de las liquidaciones. Y lo que nos dicen de por qué no se detectó el tema de la anulación es por lo que yo les decía ya, esta autonomía de las direcciones regionales, ¿no?, que pueden tomar sus decisiones sin consulta a ninguna instancia nacional del servicio. Presidente, Sí, adelante, diputado. perdón, Nicolás, sí, es que se me quedó uno, cuando tú decías el 12 de diciembre, no al lugar, y después pasó a jurídico, Paula Belli, em, eh, ella puede anular esto sin ser validado por otras instancias más arriba y después se va por los montos, digamos. Me imagino que los montos, de acuerdo a esto, tienen que ir a instancias superiores, como los bancos, si tú das un crédito chico de 1 millón de pesos, lo venden a la sucursal, pero si ya estás hablando de 1.000 millones, va a un comité más arriba en Santiago. Aquí me imagino que en el tema de anulaciones de factura debe ir algún comité o algo más arriba y debe quedar evidencia, me imagino esto, ¿o no? Por su intermedio, señor presidente, diputado, no. Nosotros, según lo que pudimos averiguar, no es necesaria, más allá del monto de la reclamación tributaria, de las liquidaciones que se están cobrando cuando se vayan a anular, no tienen la dirección regional, cada una de las direcciones regionales de impuestos internos puede tomar su decisión según los antecedentes que tienen sobre la mesa, y no es necesario que consulten a ninguna instancia superior ni nacional del servicio, y fue lo que ocurrió en este caso. Sí. Diputada Morales. Gracias, presidente. Agradecer la presentación y, por supuesto, felicitarlos por su trabajo periodístico y de investigación. No me quedó bien claro cuál es el rol sobre todo de Paula Bellis, porque ella es la directora regional entonces del servicio, porque me llama la atención que ella haya firmado estas dos resoluciones con la diferencia de un mes, que haya firmado las dos, siendo que una la tramitó un departamento y la otra la tramitó el otro departamento. ¿Qué justifica que se haya cambiado desde el departamento que primero tramitó estas anulaciones a el departamento jurídico? No sé si nos puedes ayudar, Nicolás, con esa información. Nicolás, tiene la palabra. Su intermedio, señor presidente, sí, la señora Paula Belli, su firma aparece en las dos resoluciones de impuestos internos. Nosotros esas resoluciones las publicamos, están disponibles en uno de los reportajes de CIPER. Ella cumplió un rol en el DEPAT, en este Departamento de Cumplimiento Tributario de la Dirección Oriente. Ella no cumplía ninguna labor en la dirección jurídica, sin embargo, ella aparece firmando ambas resoluciones, ¿no? No tenemos el detalle respecto de por qué ella aparece firmando ambas resoluciones
a pesar de que ella no cumplía labores en el departamento jurídico, en la dirección jurídica de esa dirección regional. Me imagino que algo que va a tener que dilucidar la investigación interna del servicio, ¿no? Del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, yo les mencionaba respecto a por qué fue un departamento distinto, o sea, claro, dos departamentos distintos los que tramitaron cada una de esas resoluciones, y tiene que ver con que el DEPAT alegaba en ese momento que estaban sobrepasados de trabajo y tenían muchas resoluciones pendientes, estaban muy atrasados. Entonces ahí la dirección jurídica acude en su ayuda y toma parte de esas resoluciones y las resuelven ellos. Me imagino que la firma de la señora Belis, pero acá estoy especulando, podrá tener que ver con que ella era la encargada del DEPAT, que es el departamento que tiene que ver estos descargos y estas resoluciones. Sí, don Nicolás, yo quería hacerle una consulta. Sí, respecto de... Yo creo que estamos claros respecto a lo que aconteció en el Servicio de Impuestos Internos, pero quisiera también si pudiese comentarnos un poco lo que aconteció en la CMF con el caso, eh, con el caso entre comillas que destapa el audio, porque claro, hay dos cosas. Uno es, ellos están reunidos justamente para un caso puntual, que es lo que está aconteciendo en la CMF. Y a propósito de eso, ellos mencionan estos perdonazos en el pasado que hicieron eventualmente mediante el uso de posibles coimas. Eh, pero respecto a la CMF, ¿ustedes detectaron algún tipo de irregularidad adentro o algo sospechoso o algún cambio de decisión dentro del Consejo que pudiese ser alguna señal de alerta? No, presidente, respecto a la Comisión para el Mercado Financiero, no hemos detectado alguna irregularidad más allá de lo que ya se ha publicado en la prensa, ¿no? En el audio, el señor Hermosilla y la señora Villalobos dicen que tendrían una persona dentro de la Comisión para el Mercado Financiero que le entregaría información de tipo confidencial. Ellos hasta ese momento, es decir, junio, mediados del año 2023, estaban enfrentando una situación con la corredora de bolsa que controlaba los Sauer, que era la corredora STF. Pero el mayor temor que tenían ellos, y eso se refleja en el audio y lo pudimos chequear nosotros también con ellos mismos, digamos, con personas de la misma empresa y de ese grupo económico, era que esta investigación saltara a FACTOP, que fue lo que terminó pasando ahora cuando se reveló el audio, ¿no? Porque en el FACTOP estaba toda la trama de la factura falsa, toda la bicicleta financiera para financiar a los Jalaf, y donde aparecen además muchos otros empresarios. Aparece, por ejemplo, el señor Munir Afun, actual controlador de la Universidad de Aconcagua, emitiendo y recibiendo facturas falsas, según dice el mismo señor Daniel Sauer, y esto empieza a salpicar a otros grupos económicos. Como ellos tenían ese temor, lo que dicen en el audio es que estarían utilizando este supuesto contacto al interior de la CMF para que les diera algunas pistas sobre para dónde iba la investigación, ¿no? Para ellos prepararse y tomar resguardo ante el avance de esa investigación. Una cosa fundamental que se dice en ese audio también es que ese supuesto contacto de la CMF le habría dicho que ellos consultaron al Servicio de Impuestos Internos por el RUT de 12 personas jurídicas, y que en Impuestos Internos lo que hace, toma esos 12 primeros RUT iniciales y amplía esa investigación, y al momento de la reunión llevan en 44 RUTs, ¿no? Pero lo que nosotros pudimos indagar, y según nos dicen en la misma CMF y también en el servicio, es que no hubo ninguna comunicación formal donde la CMF le solicitara al Servicio de Impuestos Internos información sobre 12 RUT de figuras jurídicas, ¿no?, relacionadas con esta indagatoria. La única posibilidad, y sí nos hacen esa salvedad en ambas instituciones, es que hubiera sido una consulta de tipo informal, ¿no? Yo, como una persona que trabaja en la CMF, le pregunto por teléfono, por chat o como sea, a alguien del servicio que me consulte esos 12 RUT, pero no en ninguna comisión formal, no fue un oficio, no fue ninguna consulta por los canales establecidos entre ambas instituciones. Entonces, nosotros hasta el momento no hemos tenido más información que la que se conoció en el audio respecto a la eventual participación de algún funcionario de la CMF en esta historia. Diputada Ñanco. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar también a don Nicolás Sepúlveda. Y agradecerle también por todo el trabajo que están haciendo, no solo en este caso, sino también en otros que han destapado, al menos de su autoría con CIPER. Creo que el trabajo periodístico que hacen es muy bueno para poder mantener ciertas cosas en orden. Pero ante lo que nos acaba de exponer, me gustaría consultar
¿cuál cree usted que fue la motivación de la persona que grabó el audio y filtró, en este caso Leonarda, tengo entendido, Villalobos, quien ahora está querellada, por cierto, por los abogados de Luis Hermosilla, por haber filtrado efectivamente el audio y vulnerar el secreto que debe existir entre cliente y abogado, pero ¿cuál cree usted que puede ser como la intención de haber filtrado este audio y hacerlo público, entendiendo que ella también es parte involucrada de estos temas? Don Nicolás. Ok, gracias, presidente. Muchas gracias por su pregunta, diputada. No está acreditado en la indagatoria que la señora Villalobos haya filtrado el audio. ¿Ok? Ella solo reconoció en su declaración ante el Ministerio Público que ella grabó la conversación, pero no está acreditado de ninguna forma que ella lo haya filtrado. Nosotros tampoco en la investigación periodística que estamos desarrollando en CIPER hemos querido centrarnos mayormente en la trama del audio, ¿no? Creemos que hay un intento de algunos asesores por desviar este caso, que nosotros consideramos que es grave, hacia una trama de por qué se filtró el audio, quién grabó el audio. Personalmente creo que eso no es lo más relevante, si lo más relevante acá es despejar, creo yo, la eventual existencia de una red corrupta al interior de servicios tan importantes para el país como el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Que tienen que ver con la recaudación tributaria y que tienen que ver también con si es que efectivamente en Chile estaría normalizado o se resolverían los problemas tributarios de algunos contribuyentes o algunos grandes empresarios coimeando y mojando a funcionarios públicos. Nosotros estamos preparando ahora una investigación en CIPER y esto les puedo contar, todavía no lo publicamos, pero accedimos a algunos antecedentes relevantes respecto a la historia de la señora Leonarda Villalobos, ¿no? Hasta ahora se sabía que su padre había sido destituido del Servicio de Impuestos Internos por eventuales irregularidades. Nosotros lo que pudimos chequear es que no era solo su padre, sino que su padre y su madre, la señora Mutter, le cobraban a empresarios de la región de Valparaíso por ayudarlos y asesorarlos, entre comillas, en la resolución de algunos conflictos por deudas tributarias que tenían con el servicio. Ahí en esa historia aparecen expedientes que fueron hechos desaparecer en la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos. Nosotros vamos a contar con mayor detalle esa historia probablemente en un reportaje que publiquemos hoy, pero es una historia que comienza mucho más atrás, digamos, que tiene que ver con la historia de la señora Villalobos, pero también con corrupción al interior del Servicio de Impuestos Internos. Diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar a don Nicolás y agradecer su presentación. A ver, don Nicolás, nosotros acá somos una comisión investigadora, no somos un tribunal, y por lo tanto, de este lamentable, bochornoso, vergonzoso incidente, tenemos que sacar lecciones que nos sirvan también para ir entregándole más legitimidad o devolverle el prestigio a la institución. Y como usted, me quiero agarrar de una palabra que usted dijo, que finalmente exista dentro del Servicio de Impuestos Internos la sensación, o que la sociedad tenga la sensación de que hay una red de corrupción evidentemente que es muy grave, especialmente hoy día que hemos conversado en distintos ámbitos que la moral tributaria en Chile es baja. O sea, la gente siente que pagar impuestos es botar la plata y por lo tanto no es algo socialmente muchas veces mal visto, y por el contrario estamos hoy día el gobierno presentando una reforma robusta en el sentido de evitar la evasión, la elusión, y por lo tanto es evidente que yo creo que la responsabilidad que tenemos como Congreso Nacional es fortalecer el servicio, pero también tenemos que fortalecer su autoridad, no solamente entregarle atribuciones, porque tiene que contar con legitimidad. Y en ese sentido, yo le quería hacer algunas preguntas relacionadas con lo que ustedes sienten cuando hacen esta investigación y de los hallazgos que obtienen. Y por eso yo le quiero preguntar, ¿qué les llamó la atención de esta grabación para que ustedes hayan querido hacer una investigación respecto al tema? Básicamente, también decirle qué recomendarían ustedes como representantes también de, en el fondo, de ser por así decirlo, como un megáfono de expresar una molestia. ¿Qué podrían ustedes decirnos? Oye, ustedes tienen que poner ojo con esto, no puede pasar tal cosa. No pueden permitir que hoy día siga operando de esta manera. ¿Por qué se producen este tipo de actos? ¿Qué cosas debiéramos nosotros preocuparnos
de fortalecer la legislación. Le comento que está ingresando el próximo lunes un proyecto de cumplimiento tributario y es una oportunidad importantísima para poder corregir esos errores que posiblemente ustedes tratan de revelar y que la sociedad evidentemente se enfurece con este tipo de cosas, ¿ya? Lo otro que quería preguntarle es algo que a mí siempre me llama la atención, porque acá se han separado gente de distintos cargos que estaban dentro del Servicio de Impuestos Internos. Yo quería preguntarle si ustedes han investigado dónde están ahora estas personas, porque aquí ocurre muchas veces que Impuestos Internos es una excelente plataforma para después dedicarse a trabajar como asesores tributarios en distintos lugares. Entonces, aquí, ¿qué pasa con la gente que sale por algún tipo de problema en el Servicio de Impuestos Internos? ¿Se van a trabajar a las mismas empresas que ayudaron? ¿Se van a trabajar a qué lugares? Porque, por ejemplo, un director de grandes contribuyentes es una persona digna de reclutarse en cualquier firma auditora. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? En verdad, si han participado en una situación oscura, finalmente sacarlos del servicio interno es como servicio de impuestos internos, como premiarlos para que se vayan a trabajar a firmas auditoras importantes. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer, por ejemplo, en la legislación para evitar que, por ejemplo, personas que salgan por estos temas de corrupción a nivel de impuestos internos puedan desempeñarse en algún tipo de auditora o comisión revisora de cuentas de una sociedad anónima, por ejemplo? Algo así que usted nos pudiera también ayudar a iluminar. Muchas gracias. Don Nicolás. Por su intermedio, señor presidente, buenos días, diputado, gracias por la pregunta. La anoté. ¿Qué nos llamó la atención respecto al audio? Bueno, creímos en ese entonces y lo creemos aún que es de la mayor relevancia pública lo que aparecía, lo que se conversaba en ese audio, ¿no? Un reputado abogado de la plaza con muchos nexos políticos que ha cumplido roles dentro de la moneda, incluso el señor Hermosilla, hablando de coimear funcionarios públicos para resolver las cosas. Incluso en el audio, el señor Hermosilla dice en el audio, así se resuelven estas cosas. Dice algo así parecido, ¿no? Con plata, hablaban de formar una caja negra, todo eso nos parecía una relación bastante espuria y nos parecía de la máxima relevancia publicarlo. Eso fue lo que más nos llamó la atención. Respecto a qué recomendaríamos, yo no soy ningún experto tributario para hacer recomendaciones. Sí les puedo contar un par de asuntos, un par de episodios que nosotros hemos detectado en esta y otras investigaciones periodísticas que tienen que ver con la utilización de empresas de papel y también con la utilización de las facturas falsas, ¿no? Respecto a las empresas de papel, nosotros hace un año, creo, un año y un poco más, realizamos una investigación sobre una empresa que se llamaba Mexon, una sociedad por acciones que se formó en Chile, formada por 2 ciudadanos mexicanos que nunca pisaron el país. Lo hicieron por intermedio de abogados chilenos que participaron en la creación de esa sociedad. Esos abogados chilenos tampoco conocían a estos ciudadanos mexicanos, solo actuaron obedeciendo un correo electrónico que les llegó de una firma internacional de abogados que distribuye trabajos, ¿no? De abogados. Entonces dicen, mira, hay unos ciudadanos mexicanos que quieren constituir una sociedad en Chile, estos son los nombres, estos son los documentos. Los abogados chilenos fueron y constituyeron en Chile en una notaría la sociedad Mexton, y finalmente resultó que la sociedad Mexton se estaba utilizando para traficar drogas, que llegaba al puerto de San Antonio y al puerto de Valparaíso, sin que ninguna autoridad en Chile, ni en impuestos internos, ni ningún notario, ni ninguna persona conociera quiénes eran los dueños de esa empresa. Hasta el día de hoy no se sabe. Nosotros publicamos ese reportaje, los abogados chilenos quedaron muy comprometidos, muy complicados, dijeron nosotros no conocíamos, no sabíamos, pero ni siquiera se inició un proceso judicial. Y en México estas personas tampoco nadie sabía de ellas, ¿no? Nosotros esa investigación la hicimos en colaboración con periodistas de investigación de México. Ellos fueron a las direcciones que se daban de estas personas en algunos documentos notariales que habían también en México, y resulta que eran palos blancos, eran una población en México muy pobre, con personas que ni siquiera tenían servicios básicos, que les pagaban por utilizar sus nombres. Entonces, en Chile hay una facilidad enorme y una opacidad enorme también para constituir sociedades y para mover dinero de un lado a otro. Y en este caso, en el caso de Mexton, sirvió para operaciones de narcotráfico sin que nadie supiera quién estaba realmente detrás de esa operación. Eso a nosotros nos llamó mucho la atención, que sea tan fácil mover dinero, en este caso exportar droga, pero podría ser exportar cualquier otra cosa también, ¿no? En momentos cuando el crimen organizado amenaza a la sociedad chilena, amenaza a nuestra democracia, creemos que es relevante poner ojo ahí también, ¿no? En cómo se mueve el dinero.
Y respecto a la otra pregunta que me hacía el diputado, respecto a dónde están ahora los funcionarios están suspendidos, según entendemos nosotros, de impuestos internos, no los han despedido de sus cargos. Porque me imagino que estarán en sus casas, según yo haya sabido, ninguno de ellos ha renunciado a sus cargos ni está desempeñándose hoy en otras labores. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas diputados, a los funcionarios de la corporación y también a don Nicolás. Primero, tal como lo han hecho mis antecesores, quiero felicitar muy sinceramente a don Nicolás por el trabajo periodístico que ha realizado y que ha destapado una situación compleja y conocida por todos los chilenos. Y evidentemente que los chilenos cada vez creen menos en las instituciones, por eso es importante lo que ha realizado don Nicolás. Preguntarle, por su intermedio, señor presidente, si, dado esta investigación, ha recibido algún tipo de hostigamiento o presiones por algunas personas. Y, en segundo lugar, señalar, ¿cierto?, que este tipo de situaciones, evidentemente que yo represento a la región de la Araucanía. Hay pequeños comerciantes y personas que viven de su local comercial y que permanentemente son fiscalizados por impuestos internos, a tal extremo que algunas personas, ¿cierto?, que ni siquiera lo hacen de mala fe, son sancionados duramente. Y acá estamos ante una situación de millones de pesos y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en definitiva, porque también me sumo a saber qué es lo que pasa con los funcionarios que están hoy suspendidos, si gozan de su remuneración, poder tener esos antecedentes, en qué condiciones se encuentran, porque en realidad, dado estos antecedentes, es muy grave lo que pasa. Y por último, preguntarle a don Nicolás, por su intermedio, señor presidente, dentro de la experiencia que él ha tenido y que evidentemente se ve un estudio muy, muy detallado, ¿qué sugiere él para este tipo de comisiones que debiéramos de realizar nosotros? Porque evidentemente que vamos a hacer una investigación y más allá de esto, poder después entregar un informe detallado para modificar la ley, tal vez sancionar, endurecer las penas, las sanciones, tal vez podemos tener algún tipo de sugerencia de parte de don Nicolás. Eso no, señor presidente, muchas gracias. Gracias. Le vamos a dar con privilegio a las diputadas que no han hablado. La diputada Medina me pide, después la diputada Baise, y ahí le vamos a dar al diputado Mellado y a la diputada Ñanco. Tiene que responder, disculpa. Nicolás. Por su intermedio, señor presidente, respecto a lo que consulta el diputado, no hemos tenido ninguna situación de hostigamiento evidente, más allá de algunas cosas en redes sociales, pero cosas sin importancia. Nosotros como periodistas agradecemos que en Chile vivamos aún, podamos hacer nuestras investigaciones con cierta tranquilidad y seguridad. No es lo que pasa en otros países como Colombia o México, por ejemplo, de nuestro continente, donde nuestros colegas periodistas de investigación son asesinados, amenazados, exiliados muchas veces. Está pasando también en El Salvador y en Nicaragua. ¿Qué pasa actualmente con los funcionarios? Nosotros lo que es de impuestos internos suspendidos, sabemos que esa es su condición, que está suspendido. Yo no sé, me imagino que el Servicio de Impuestos Internos tendrá que responder si ellos siguen o no recibiendo su remuneración. Ahora sí es relevante señalar que ellos, los 5 funcionarios, alegan inocencia, y así lo han declarado en la investigación interna de impuestos internos y también en la investigación de la Fiscalía. Entonces, es una investigación en curso, no querríamos nosotros tampoco, nosotros ponemos los antecedentes sobre la mesa, pero no querríamos juzgarlo anticipadamente, ¿no? Esa decisión la van a tener que tomar los tribunales, la investigación de la Fiscalía y el sumario interno del servicio. Y respecto de qué sugiero yo humildemente no soy ningún experto, les decía yo, en materia tributaria, ni tampoco en materia legislativa. Ustedes son los parlamentarios que tienen que legislar al respecto. Solo reitero lo que señalé en una respuesta anterior. En nuestra investigación hemos detectado que existe una excesiva, podría decir yo, facilidad para constituir empresas en Chile. Hay muy poco control sobre esas empresas, sobre cómo se manejan los recursos. No es claro que las instituciones encargadas de supervisar y supervigilar qué se hace con los dineros den abasto, ¿no? Y esto no solamente tiene que ver con fraudes tributarios, sino que, insisto en el punto, tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Lo que nos muestran los países que han sido azotados antes que nosotros por el flagelo del crimen organizado es que lo fundamental para enfrentarlo es el control respecto al uso de los dineros, ¿no? A cómo el Estado y sus instituciones son capaces de seguir la huella del dinero.
Y en Chile, al parecer, estamos muy débiles en ese punto, según lo que nosotros hemos podido mirar en nuestra investigación. Gracias. Diputada Medina, mire, nos quedan 20 minutos, quizás juntamos las intervenciones y hacemos que pueda responder conjuntamente don Nicolás. Ok, ya. Gracias, presidente. Buenos días a todas las personas que nos están viendo a través de la cámara. Nicolás, agradecer el trabajo que ha hecho de investigación y que esto motiva o impulsa a esta comisión investigadora. Sabemos que esto es grave, no es solo una decepción ciudadana en sí de cómo funcionan los fiscalizadores de nuestro país, sino que además aquí se mueve mucho dinero que es de todos los chilenos. Esto es gravísimo. Yo quisiera preguntarte si este caso, según tu investigación, tuviera algo que ver con la operación Tributos que se destapó en diciembre del año pasado con 55 empresarios, donde habla de muchas facturas, más de 100.000 facturas falsas, si tuvieran alguna conexión o fuera el mismo modo de operar, según lo que tú has investigado. Si esto tuviera alguna relación, Nicolás, me gustaría saber qué piensas al respecto de eso. Muchas gracias. Diputada Baize. Gracias, presidente. Saludar a Nicolás, agradecer también su investigación y coincidir con él que más allá de centrar esto en el caso, en el audio precisamente de las querellas, en fin, de haber violado ese derecho a la privacidad, que es un tema, es precisamente lo que se descubrió y lo que hay acá, donde podría haber un sistema que está de mucho tiempo, según lo ha dicho él también, pero eso es lo más grave y preocupante, y efectivamente nosotros tenemos un rol legislativo donde mejorar y perfeccionar los sistemas de control, que veo claramente que aquí la fiscalización, la forma tan liviana en constituir sociedades, por ejemplo, es un tema que evidentemente va en el sentido contrario a lo que es el resguardo de del uso eficiente de los recursos públicos y de las responsabilidades tributarias de cada una de las personas jurídicas. Por otra parte, me llama poderosamente la atención, y que lo tendremos que ver después, presidente, con lo que es el Servicio de Impuesto Interno, con la institucionalidad, respecto a esta autonomía en cada una de las regiones o incluso de las unidades o departamentos, en fin, esta autonomía tan grande, porque criterios distintos aparentemente según las regiones y según unos propios departamentos, y que autonomía que no es tal cuando alguien sin tener nada que ver, por lo que hemos visto, sí pasa a tomar la autoridad y la firma para decretar precisamente algunas resoluciones que son bastante significativas en términos de los beneficios que ahí se generan. Entonces, y a propósito de esa autonomía, no voy a entrar en más detalles, presidente, por el tiempo, pero lo que le quería preguntar a Nicolás, la investigación en relación a esto, a estos temas, pero si usted tiene alguna luz o alguna señal de que haya ocurrido esto también en otras regiones, y particularmente en Biobío y Araucanía, lo digo por lo que es el delito del robo de madera, crimen organizado, en donde siempre hemos estado hablando de perseguir la ruta del dinero. Tuvimos una comisión investigadora también respecto a ello, hasta ahora se está avanzando positivamente respecto a la persecución de estas personas, pero saber si ustedes, dentro de lo que han estado en este ambiente, digamos, de lo que es tributario, impuesto interno, hay alguna sensación, a lo menos, o que se haya comentado en off, a lo mejor, de qué es lo que ocurre en estas regiones donde también ahí hay una situación gravísima y donde hay facturas falsas que son muchas y que han estado circulando, y que hasta ahora hay algunos responsables que se están persiguiendo, pero saber también si ahí hay un foco que pueda ser muy relevante. Hasta ahora yo tengo mi opinión, pero quiero escuchar la suya respecto a este tema, porque si son diferentes, el producto es distinto, pero al final el delito es el mismo, y es la evasión tributaria. Muchas gracias, presidente. Diputado Maya. Sí, yo quiero, bueno, primero excusarme de la sesión pasada, porque lamentablemente cuando teníamos el invitado, lamentablemente mi vuelo llegó a la misma hora de la sesión, por lo tanto no alcanzaba a llegar. Dicho esto, yo quiero felicitar y agradecer el trabajo que hace CIPER principalmente, y el periodista que hoy día nos está contando la historia de cómo se enteraron, de lo que ha pasado. Yo creo que este es uno de los casos, yo diría que uno de los casos
más fuertes que hemos visto en cuanto a corrupción, además de todos los que hemos visto en el último tiempo, porque se trata de coimas o posibles coimas a agentes del Estado de parte de empresarios. Yo quiero felicitar ese trabajo y quiero hacer la consulta al periodista. Nosotros tenemos la sensación de que acá hay que avanzar en una agenda anticorrupción con el levantamiento del secreto bancario de todas las autoridades del país, tanto del presidente de la República, como los concejales, como los alcaldes designados, electos, civiles, militares. Incluso sería bueno levantar el secreto bancario de los presidentes y de la directiva de los partidos políticos. Entonces, la pregunta que le hago es si cree que esto podría ayudar en cierta medida, quizás no es la solución completa a la crisis de corrupción que tenemos, pero si pudiera ayudar de alguna medida a bajar los casos de corrupción y a enfrentarnos a estos miles de millones de pesos que se roban o que se malutilizan en todo Chile. Eso. Diputado Soto. Muchas gracias, presidente. Saludar al invitado, a Nicolás, a través de a CIPER. Sumarme también, por cierto, a la excusa respecto de lo ocurrido en la sesión anterior, donde personalmente, y debido a un accidente en carretera, no alcancé a llegar, pero yo creo que nunca es bueno instalar suspicacia respecto del funcionamiento de una institución como es, en este caso, la Cámara de Diputados y su rol fiscalizador. Yo creo, presidente, que es importante dejar claro que si estamos acá, todos y cada uno de nosotros, es para poner nuestro trabajo en función de un objetivo que es claro, que es llegar hasta las últimas circunstancias para investigar efectivamente este caso, el caso Audios, y tratar de aportar, primero para la investigación periodística, para la investigación criminal y también, por cierto, para evitar que esto siga ocurriendo en el futuro, ¿no? Y creo que está la voluntad de todos a ese respecto, y al menos esa tranquilidad entregarla a Nicolás también y al medio que llevó adelante esta investigación. Creo, presidente, que este es uno de los casos más graves del último tiempo en materia de corrupción pública-privada, la llamo yo, porque acá evidentemente que estamos hablando, ¿verdad?, de situaciones que se dieron en el mundo privado, pero que de alguna manera permearon también a actores públicos, a funcionarios públicos, y esa es la materia de la investigación que se está llevando adelante. Yo quisiera, presidente, simplemente preguntarle a Nicolás, ¿qué ve desde la perspectiva legislativa, desde la perspectiva de política pública, más allá de las indagaciones que esta comisión puede hacer, que nosotros podamos aportar en el corto plazo para cerrar brechas o cerrar espacios a eventos de corrupción, de cohecho, de coimas en el futuro, porque sabemos que en Chile, ¿verdad?, por muchos años la basura se ha metido debajo de la alfombra, pero parece ser que situaciones de este tipo eran más recurrentes de lo que todos pensábamos, ¿no? Y esa es mi segunda pregunta, ¿no? Si esa es su impresión también en función de los estudios o las investigaciones que ha realizado, si esto puede ser también la punta del iceberg respecto de un modus operandi también que es a lo mejor más generalizado de lo que todos creemos. Al poco tiempo que estalló el caso Hermosilla, se supo del caso Megafraude también, ¿verdad? Y yo creo que esa es una situación que nos tiene que preocupar, porque estamos además en un momento de debate político donde el rol del mercado y el rol del Estado están en disputa, y yo creo que es necesario también que pongamos las cosas en su lugar, desde la perspectiva que si bien el Estado necesita fiscalización interna y externa, ¿verdad?, para evitar hechos de corrupción, también lo necesita el mercado, ¿ya? Y el mercado requiere una buena regulación, requiere normas de transparencia, requiere también rendición de cuentas, requiere fiscalización. Cuando el mercado, ¿verdad?, opera solo y de manera oscura, opaca, estas son las situaciones que lamentablemente vemos.
Gracias, diputado. Le vamos a dar al diputado Barrera. Les pediría brevedad ir a la pregunta, porque si no, no va a tener tiempo de poder contestar, don Nicolás, porque nos quedan 10 minutos. Sí, presidente. Bien concreta la pregunta. Bueno, saludar a don Nicolás, darle las gracias por su exposición. La pregunta es si es que, aparte de las empresas que se conocen, que fueron beneficiadas con este factoring, el facto, aparte de Calaf, que parece que era como la más beneficiada, si es que han encontrado otras empresas más y sus dueños. Y lo otro, ¿qué cree él, considerando, me imagino que ellos en su investigación han tratado de pedir información por transparencia y toda esa cosa, y eso a veces no es rápido? Si es que él nos puede proponer tal vez oficiar a alguien por alguna información que tal vez pueda ser necesaria para la investigación y que a lo mejor ellos no la han podido conseguir, o tal vez no han tenido la herramienta, o tal vez se ha demorado mucho y nosotros desde aquí lo podemos acelerar un poco. Eso, presidente, gracias. Diputado Mellado. Gracias. Sí, solo al grano para ir a la comisión investigadora. Mire, Nicolás, la CMF, no sé si ustedes han indagado si ha habido reuniones con Sauer y Villalobos, más allá de lo que ellos decían, digamos, con algunos funcionarios de la CMF. En segundo, también el audio decía que Montes había dateado a Hermosilla, y según el audio se entregó información para dónde iba una investigación. No sé si ustedes lograron indagar un poco más sobre eso. Y en tercer lugar, la tercera pregunta es lo que dice Hermosilla y Villalobos en el audio. ¿Ustedes lo encuentran que es una práctica habitual, como ellos dicen, efectivamente? O sea, lo que hace Hermosilla y Villalobos, que dice que esto es lo que comúnmente se hace, digamos, ¿ustedes lo ven como práctica habitual? ¿Han indagado algo de eso? Gracias. Diputada Ñanco, y vamos a las preguntas, a la respuesta. Sí. Quisiera preguntarle a Nicolás si es que han tenido la posibilidad de hacer algún tipo de investigación respecto a los casos en los cuales Luis Hermosilla estuvo como asesor o por los cuales fue contratado, porque dado todo lo que nos ha mencionado y la gravedad de la situación, creo que también nos corresponde preguntarnos y cuestionarnos la veracidad de aquellos casos tan emblemáticos en los cuales él ha sido abogado. Como por ejemplo, quiero mencionar, ha estado vinculado públicamente, apareció también en los medios, que fue asesor de Claudio Spiniak, de John O'Reilly, estuvo vinculado también a varios casos Sokimich, y por sobre todas las cosas me gustaría consultar si es que han estado en consideración, si es que han considerado la posibilidad de investigar respecto a aquellas causas en las cuales han habido personas de origen mapuche que han estado relacionadas a este señor. Con esto quiero ser bastante enfática. El señor Luis Hermosilla, por cierto, estuvo vinculado en la Santísima Trinidad, en el caso Camilo Catrillanca, en el caso Luxinger Macay y también en la Operación Huracán, que son casos emblemáticos para el pueblo mapuche. ¿Para qué vamos a hablar de que él fue el abogado a quien contrataron el Ministerio del Interior en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera para ser parte querellante del caso Luxinger Macay, en el cual hoy día tenemos al Machi Celestino Córdoba preso, y por quien se entiende que hay una situación mediática que es compleja? Entonces me gustaría preguntarle a Nicolás si han tenido la posibilidad de poder averiguar sobre estos casos, de tener algún antecedente mucho más allá, porque si así, como hemos visto que está vinculado a coimas y corrupción, no me cabería es posible también especular al respecto de cómo fueron llevados estos casos. Que tenemos solo 5 minutos para la respuesta. Le pediríamos a don Nicolás que también las que no alcance a responder las pueda enviar por escrito si es posible. Don Nicolás, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, responder las preguntas, lo haré lo más breve posible. La diputada Medina preguntaba si esto tiene que ver con la operación tributo y si es el mismo modo de operar. Ahí solo puedo decir que, al parecer no. En el caso de la operación tributo, por lo que sabemos hasta ahora, el objetivo de las facturas falsas tenía que ver con reducir la carga tributaria, ¿no? Al final del año tributario, cuando el impuesto interno calcula si tienes pérdida o ganancia. Y en el caso de Factop, todo apunta a que el objetivo de la factura falsa, ellos son un factoring. Los factors se dedican a vender y comprar facturas, ¿no?
Entonces todo apunta a que tenía que ver con generar facturas falsas, vender esas facturas a otro factoring, luego revenderlas, iniciar un camino ahí de las facturas que podían terminar en fondos de inversión muchas veces, donde eran facturas que nunca se pagaban y donde estas facturas falsas terminaban diluidas en fondos de inversión, para decirlo muy en simple, fondos de inversión donde a veces el 10% de ese fondo de inversión se invertía en facturas, en este caso falsas, y por tanto como nunca se pagaban, quienes terminaban pagando esa cuenta eran los aportantes de ese fondo. Entonces, al parecer son negocios espurios distintos. La diputada Baise preguntaba si hay alguna señal de que esto haya ocurrido en otras regiones. Puntualmente no. Ahí solo puedo comentar que efectivamente en el tema, la diputada Baise lo decía bien, por ejemplo, el tráfico de madera tiene que ver también con todo lo que hace el crimen organizado, que muchas veces solo se centra en la discusión en el narcotráfico. Pero cuando uno conversa con los expertos en el crimen organizado o con las personas que se han encargado de perseguir a estos grupos en la fiscalía, lo que te dicen es que son grupos que disputan el poder al Estado en cada una de aquellas materias o mercados donde pueden conseguir dinero, sea el narcotráfico, sea el tráfico de madera. Lo hemos visto acá en Chile también, ¿no? La explotación sexual de mujeres, trata de mujeres, tráfico de migrantes, tráfico de armas, etcétera, etcétera. El crimen organizado va a operar allí donde haya alguna posibilidad de extraer dinero, ¿no? Y efectivamente son muy rápidos en reconocer cuáles son las deficiencias del Estado con lo que nos convoca hoy día en el caso de no detectar, por ejemplo, no tener la herramienta del Estado para detectar cuándo son dineros, cómo va y viene, quiénes son los beneficiarios finales, etcétera. El diputado Maya preguntaba si podría ayudar a la persecución de estos casos el levantamiento del secreto bancario. Yo insisto en que yo no soy un experto en la materia, pero lo que nos dicen quienes sí son expertos en persecución de criminalidad y de la corrupción, cito por ejemplo a la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, que nosotros la entrevistamos hace poco en una extensa entrevista en CIPER. Efectivamente puede haber ahí una herramienta del Estado que puede ser útil, pero no va a servir de nada si es que no hay una voluntad real de combatir la corrupción, ¿no? No tiene que ver solamente con medidas puntuales, dicen los expertos. El diputado Soto preguntaba si esta situación, lo de Hermosilla y Villalobos, podría ser la punta del iceberg. A nosotros nos cuesta mucho en el periodismo de investigación indagar sobre los asuntos que tienen que ver con temas tributarios, patrimonio de las personas, de las empresas. La protección legal en Chile al contribuyente y al movimiento de dinero, de los dineros es bien importante. Por tanto, es muy difícil siempre acceder a ese tipo de información, por lo que yo no tengo las herramientas para decir si esta es o no la punta del iceberg. Solo entrego ahí un dato. Otro caso que nosotros destapamos es una investigación judicial que se está llevando a cabo sobre el segundo Tribunal Tributario de Aduanero. Allí el juez tributario, ustedes saben que los TTA son aquellos tribunales que tienen que resolver la discrepancia entre impuestos internos y los contribuyentes, justamente. Y lo que se está indagando en esa causa serían supuestos pagos a funcionarios de ese Tribunal Tributario de Aduanero para fallar a favor de la empresa y no del Servicio de Impuestos Internos. Ese es otro caso que está en desarrollo. El diputado Barrera preguntaba si hay otras empresas que pudieran verse beneficiadas. No lo sé. Nosotros sí sabemos que Leonardo Villalobos desde al menos 2016 se dedicaba al asesoramiento empresarial. Entendemos que asesoraba también a empresas pesqueras, algunas figuras de figuración de la escena incluso de la farándula nacional, y también a empresarios como el señor Munir Afún, dueño o controlador de la Universidad de Aconcagua, actualmente investigada por lucro, que fue otro reportaje que destapamos en CIPER. Entonces ahí hay varias otras empresas donde habría que mirar. ¿Qué empresa? ¿Qué de la farándula, disculpe, Nicolás? La señora Leonardo Villalobos ha sido, ella y sus abogados, socios, han sido asesores tributarios de la señora conocida como La Cuca, ¿no? Empresaria de restaurantes y algunas parrilladas en la región metropolitana y de otras personas asociadas a ella. El diputado el diputado Barrera preguntaba si hay otra empresa. Bueno, y ahí insisto en lo que les dije ya, ¿no? Es muy difícil acceder a información tributaria en general. Entonces nosotros trabajamos harto y tenemos algunas técnicas periodísticas, pero nos cuesta. Nosotros en la medida que podemos vamos destapando casos, pero es muy difícil, hay mucha opacidad respecto al movimiento de las platas. Yo entiendo que tiene que ver con la protección de los datos personales también. Entonces ahí hay una balanza donde se juegan dos derechos, ¿no? Distintos. El diputado Mellado preguntaba si hay más antecedentes o de posibles reuniones entre funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero con Sauer y con la abogada Villalobos. Que nosotros sepamos no, lo que se dice en el audio es que
un aparente, un supuesto funcionario de la CMF iría a la oficina del señor Hermosilla a entregar información y a recibir sus pagos. Hay que ver si eso finalmente tiene algún asidero, si eso es así. Nosotros no lo sabemos. Y sobre la pregunta si lo del caso de Hermosilla y Villalobos es habitual, bueno, insisto en lo mismo, ¿no? No lo sabemos, es muy difícil investigar estos casos para nosotros como periodistas, que no tenemos las herramientas que tiene el Ministerio Público, solamente tenemos las herramientas del periodismo. Pero cada vez que ha saltado un caso de este tipo, ha aparecido un caso de este tipo, se transforma en escándalo nacional. Recordemos el caso Penta. El caso Penta partió exactamente igual, con un señor de impuestos internos que le entregaba información privilegiada a un grupo empresarial a cambio de tributo. En ese caso, el caso Penta, y ahí apareció el financiamiento irregular de la política. Entonces, es algo que hay que mirar. Y por último, la diputada Ñanco nos preguntaba por los casos donde Luis Hermosilla ha sido asesor. Ahí nosotros lo que pudimos indagar, hemos investigado mucho, no todo lo hemos publicado, pero efectivamente el señor Hermosilla tiene una influencia muy grande sobre el Poder Judicial en Chile, no solamente sobre los temas tributarios. Los nombramientos en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla con los jueces, cuando uno habla con senadores también, el señor Hermosilla llamaba a las personas que tenían que decidir sobre nombramiento, por ejemplo, de ministros de la Corte Suprema. Es una voz que tiene peso específico, que puede influir en esas decisiones. Que puede incidir también en nombramientos de los fiscales nacionales, y lo saben los senadores, que han recibido llamadas del señor Hermosilla abogando por uno u otro candidato. Por tanto, efectivamente, es un abogado de mucha influencia. La diputada Ñanco lo decía, efectivamente, los casos que han enfrentado el Estado con con la nación mapuche, el pueblo mapuche en distintos gobiernos, y habla del caso Huracán, del asesinato de Camilo Catrillanca y de lo de Luxinger Macay. Efectivamente, el señor Hermosilla jugó un rol ahí porque estaba contratado por La Moneda en ese momento como asesor jurídico. Hay mucho acá que seguir investigando, nosotros estamos en eso, ¿no? Pero somos pocos periodistas en CIPER, intentamos hacer lo mejor que podemos, pero efectivamente las inquietudes que manifiestan distintos diputados, hay muchas incluso ideas donde hay que seguir mirando, ¿no? Cuáles son las otras empresas que asesoraba la señora Leonarda Villalobos, si algunas de esas empresas se vio beneficiada también con anulaciones tributarias. Son todas preguntas muy pertinentes, presidente. Gracias, estamos en el tiempo, tenemos que cerrar la sesión. Solamente agradecerle, don Nicolás, claramente nuestro rol como parlamentarios debe ser siempre el poder defender el trabajo periodístico. Lo que ustedes han hecho claramente es una contribución para nuestra sociedad, porque cuando estos casos no salen a la luz pública, se sigue con este veneno que contamina nuestras instituciones y nuestra democracia. Por lo cual, nuevamente, reiterar las felicitaciones por el reportaje que ustedes hicieron, y ahora, indudablemente, la pega será de las autoridades. Claramente aquí estamos enfrente de gente extremadamente poderosa, por lo mismo que ha dicho el señor Sepúlveda, gente con redes y tentáculos ocultos que no vemos, no sabemos, no los conocemos, pero que claramente van a actuar para poder defender los intereses de estas personas. Muchas gracias, don Nicolás. Y por último, para finalizar, vamos a dejar tomado el acuerdo de que el próximo invitado sea el director del Servicio de Impuestos Internos. Me parece todo razonable que él pueda estar invitado. Ok, gracias. No, en marzo. Se levanta la sesión.